Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana doy una clase para edificar el pueblo de Dios. Esta es una clase. Pero antes de empezar, quisiera que adoremos a Dios. Adorémosle. Él es digno de adoración y alabanza. Sí, Señor. Tú eres el poderoso. Sí, Padre. Bendito Dios, Señor. Bendito Dios. Bendito Dios, Señor. Bendito eres, Padre de la gloria. A ti sea todo honor y gloria. Bien, queridos hermanos, vamos a continuar la clase en el capítulo 4 de Génesis, versículo del 9 al 15. Mantenga por favor su Biblia abierta, esto es un estudio. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Amén. Padre de la gloria, permíteme que tu palabra la desarrolle para edificarme a mí primero y a mis hermanos. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Hermanos, a este tema lo he titulado Caín es juzgado por Dios. Como una forma de introducción, este es un problema fundamental de Caín que hacía en su desobediencia y en su incredulidad. Aquí habían dos factores, desobediencia y incredulidad. Probablemente Caín fue enseñado a cómo acercarse a Dios o cómo adorarlo, pero él prefirió hacerlo a su manera, siguiendo el camino de las obras de la carne y no el que le agrada a Dios, de acuerdo al libro de Judas, a Judas 11. Ahora bien, Caín comenzó con la incredulidad, subráyalo, siguiendo con rebelión contra Dios, y terminó asesinando a su propio hermano. Realmente el camino de Caín prevalece en la sociedad de nuestros tiempos. La incredulidad, la violencia, la rebelión, la guerra y el fratricidio de hoy en día traen a la memoria en que estamos en tiempos de Caín. Porque después del asesinato de Abel, Dios confrontó a Caín, lo confrontó y le dijo a Caín como una pregunta pedagógica, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está? Esta pregunta es un recordatorio
de la fórmula por Dios a Adán en Génesis 3:9. Y nos sugiere que Dios no solo estaba preocupado por lo que hemos hecho con Él, sino también por lo que hemos hecho con nuestros hermanos. A mí me llama la atención que Dios no esperó a que estuviese ocupado en un trabajo para confrontarlo con la situación que él había hecho. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No puede ser ignorado. De modo alguno, no se puede. Él lo sabe todo. Aún lo íntimo que usted esconda, Él lo sabe. Él está con nosotros en cualquier situación que nos encontremos, sea en momentos buenos o en momentos malos, Él está con nosotros. Ahora, la respuesta de Caín fue, no sé. Esta respuesta sugiere que Caín ha alcanzado un estado de presunción insolente porque las palabras constituyen en realidad un insulto a Jehová Dios. El corazón realmente de Caín evidentemente se ha endurecido y su agresividad contrasta marcadamente con las respuestas de Adán y Eva. Ahora, entienda lo siguiente. La insolencia y el cinismo de la respuesta de Caín pueden verse más fácilmente si analizamos con mucho cuidado. En primer lugar, entienda usted, él sabía muy bien dónde estaba el cadáver de Abel. Es decir, su respuesta fue una respuesta descarada y mentirosa. Además, Caín desafió el derecho de Dios al preguntarle cuando dijo, ¿no soy acaso guarda de mi hermano? En realidad, Caín quiere decir de manera descarada, no soy el guardián de mi hermano. Por último, el vocablo guardar es el que se usa comúnmente para describir la caída, sí, la caída de un rebaño. Y precisamente la ocupación de Abel era de ser pastor de ovejas. Es como así Caín dijese, ¿soy acaso el pastor de un pastor? Esa era una muestra de adición a su cinismo. Ahora, nosotros tenemos que ver esto. En resumen, hermanos, la respuesta de Caín es una evidencia aún más a su naturaleza pecaminosa, pues niega saber dónde está su hermano, cuando en realidad lo sabía. Y luego se desvinculaba del cuidado de su hermano. Es decir, Caín no solo miente, sino que niega cualquier responsabilidad. Sigamos estudiando el capítulo 4 del 10 al 12. Y la palabra nos dice, y le dijo, ¿qué has hecho? Es una pregunta que Dios le hace a Caín. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de su mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar la fuerza errante, y extranjero serás en la tierra. Caín no podía esconderse ni esconder el asesinato que había cometido. No. La pregunta formulada por Jehová Dios demuestra que era imposible esconder de él aquel terrible acto que equivale
a la mira de lo que has hecho. Ahora es cuando el Rey del universo confronta al pecador culpable. Las palabras de Jehová Dios son las siguientes. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dicho esto, tiene una amplia aplicación. Son aplicables a los que destruyen, oiga bien, las vidas de las personas inocentes para satisfacer sus propios deseos. También a los que enseñan a otros a pecar, como los que se dedican a la pornografía. Son aplicables también a los predicadores infieles y a profesores que no honran a Dios. Tenga cuidado con lo que estamos sabiendo. El texto nos dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí. Obviamente que el autor de Génesis usa una figura de dicción para enfatizar el sustantivo, la sangre. El hebreo es plural, sangres. La voz como si fuese de una persona. La sangre del justo Abel, es decir, su misma vida o alma, clama a gritos delante de la presencia de Dios, pidiendo justicia a aquel que tiene el poder de enderezar todo lo torcido, de acuerdo al libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo del 9 y 10. En su impenitencia, Caín es reprendido más duramente que Adán, pues para Adán la maldición fue indirecta, pero para Caín fue directa. Maldito seas tú de la tierra. Es el Dios, el trino Dios, hablándole a Caín. Le está dando el castigo. De acuerdo al director y fundador del Instituto Bíblico Henry Morris, nos dice, Dios, por lo tanto, ya no puede hablar a Caín en misericordia, ya no, sino en juicio. Caín ha sido capaz de callar la odiada voz profética de su hermano, pero no pudo callar la voz de su sangre. Sí, hermanos, la sangre habla, las gotas de sangre hablan porque la sangre es vida. Ahora es cuando por primera vez la palabra sangre es mencionada en la Biblia. En este versículo que estamos estudiando, que aunque su importancia se fue dada a entender varias veces anteriormente, Abel, el tipo de la simiente de la mujer, era justo delante de Dios y aún así murió violentamente a manos de la primera simiente de la serpiente. De modo que la sangre de Abel, que proclamaba desde la tierra, es el prototipo de todos los sufrimientos infligidos en los justos a través de los siglos por los hijos del maligno. Su culminación y cumplimiento son vistos en el conflicto de Satanás y Cristo en el Calvario. Ahora observe usted con mucho detenimiento lo que voy a explicar. La culminación de la ejecución guardará la segunda venida de Cristo. Es decir, a Caín no se le ha juzgado todavía. Se le juzgará cuando Jesucristo venga en su segunda venida. ¿Para qué? Para ejecutar la sentencia como juez supremo del universo, Rey de reyes. Él aplastará la rebelión final de los enemigos y echará
a todos los rebeldes al lago de fuego. De acuerdo al libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Quiero recordarle cuando le doy estos versículos es para que usted lo estudie en su casa. Estúdielo porque es de beneficio para su vida. Ahora, la sentencia de Caín sería que iba a ser errante. Dios le dijo, vas a ser errante, vas a ser vagabundo y extranjero sobre la tierra. Lo exhibe como una ilustración de la separación final del Señor. Y lo dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Ahora, la culminación pronunciada sobre Caín, la maldición que está ahora, él no se arrepiente. Pero no hay ningún indicio que lo haga. Solamente el Nuevo Testamento sugiere lo contrario. Cuando usted lo ve en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 12. Ahora, sigamos viendo el capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado, y de tu presencia me esconderé, y seré errante extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Ahora, estos versículos que estamos viendo, los versículos 13 y 14, expresan la protesta de Caín a la sentencia del Supremo Dios. Está protestando. Es cierto, en cierto sentido, Caín sugiere que Dios es injusto al infligirle tal castigo, pero no hay señal alguna de arrepentimiento en él. No lo hay. Las palabras que usa Caín, grande es mi castigo para ser soportado, no muestran ninguna señal de pesar en su corazón. No lo hay. Su única preocupación, al parecer, es el castigo que Jehová ha pronunciado contra él. No menciona la magnitud de su culpa ni la severidad de su castigo. Ahora, entienda esto, el vocablo traducido castigo significa iniquidad. Sin embargo, eso no sugiere arrepentimiento de parte de Caín. Ahora, obsérvese, hermano, que Caín sabe que debe llevar la carga por el pecado que hizo. Pero si se hubiese arrepentido, entienda, Jehová hubiese llevado su carga. De la impresión que Caín está haciendo, algo así. Grande es el castigo de mi iniquidad para ser soportado. Pero en ningún sitio de la Biblia se observa que pide perdón por el pecado cometido. Eso realmente demuestra que verdaderamente Caín era del maligno. De acuerdo a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 12. Caín aceptó que era merecedor de aquel castigo, pero solamente tuvo un remordimiento y no un arrepentimiento. He aquí que me has echado de la tierra y de tu presencia me esconderé. Es interesante todas estas cosas, porque va a haber preguntas que vamos a hacer. Esta frase sugiere de parte del castigo de Caín que no se encontraría en ningún sitio adecuado para cultivar la tierra. Recuerde que Caín era labrador de la tierra. Ahora estaría vedado a ejercer ese tipo de profesión. Y si lo intentaba sembrar, sería un fracaso.
la tierra no le devolvería a dar la fuerza, es decir, todo lo que Caín intentase cultivar moriría antes de dar su fruto. Ese fue uno de los castigos. Y aquí que Caín sería errante, o vagamundo o extranjero en la tierra. Cuando observamos la parte B de Génesis 4:14, la parte B, dice, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Es interesante esto, porque nos va a llevar a varias preguntas. ¿Quién lo va a matar? A raíz de esta frase ha surgido la respuesta. ¿Quién podría hallar a Caín para matarlo? ¿Quién? ¿De dónde saldrían las personas que podrían acabar con la vida de Caín? ¿Está claro que otras personas vivían en la tierra? La pregunta simplemente, ¿quién eran? ¿Cuál era su origen? Otra pregunta de muchos en la iglesia han dicho, ¿con quién se casó Caín? ¿Dónde Caín consiguió su esposa? Hay preguntas, pero hay respuestas. La respuesta a estas preguntas radica en el hecho, hermanos, de que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Vea Génesis capítulo 5, versículo 4. Ahora entienda usted lo siguiente. En aquellos tiempos no había ningún impedimento para que hermanos y hermanas contrajesen matrimonio. No había impedimentos. De manera que era totalmente correcto que Caín tomase por esposa a una de sus hermanas. Ahora, es probable que la población humana tuviese un crecimiento rápido y se extendiese sobre la faz de la tierra. De ahí el temor de Caín. ¿Quién lo matará? De acuerdo al maestro del instituto, Henry Morris, ha escrito lo siguiente. Para hacer posible el comienzo del proceso de la multiplicación, por supuesto, por lo menos un hijo de Adán tenía que casarse con una hija de Adán. Probablemente, de esta manera, la generación de todos los matrimonios era entre hermanos y hermanas. En ese tiempo temprano, no había genes múltiples en el sistema genético, no lo había. De cualquiera de los que Adán tuviese, no había ningún tipo de problema. De modo que ningún daño genético podía resultar de estos matrimonios, de las familias cercanas. No había. Pero entienda ahora esto. En generaciones muy posteriores, o sea, después, durante el tiempo de Moisés, esas mutaciones se habían acumulado hasta el punto donde los matrimonios eran genéticamente peligrosos. De modo que el incesto fue prohibido en las leyes mosaicas, o sea, en el tiempo de Moisés. El argumento presentado por Henry Morris es bíblicamente correcto y es aceptado por muchos comentaristas. El matrimonio entre hermanos y hermanas no era prohibido al comienzo de la civilización. Es más, era necesario para que se cumpliese el mandato de Dios. Fructificad y multiplicaos y llenar la tierra. Génesis capítulo 3, versículo 28. Ahora, es posible que a causa del diluvio la vida del ser humano fue afectada por mutaciones genéticas, de modo que en tiempos de Moisés Dios prohibió el matrimonio familiares cercanos. Vea usted y estudie el libro de Levítico capítulo 18. Cuando seguimos en nuestro estudio, Génesis 4:15 nos dice, y le respondió Jehová, ciertamente
cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallare. Ahora vamos a responder. A mí me gusta primero leer la palabra y luego explicarla. Dios pone su gracia, entienda bien, entiende su gracia protectora sobre Caín, a pesar de ser un homicida. Dios no solo tiene cuidado de los santos, también tiene cuidado del pecador. ¿Por qué? Porque es creación y le pertenece. Entienda, es su creación y le pertenece al Padre. Por eso que Él se espera hasta el final, para que usted se arrepienta, para que usted venga a los pies de Él. Ahora, en un sentido, Dios se convirtió en el protector de Caín y declaró que castigaría a cualquiera que atreviese a matarlo. Es un esfuerzo vano intentar averiguar en qué consiste la señal que Dios puso en Caín. Hermanos, esto es serio. Esto es serio porque hay personas que hablan y dicen cosas que no está en la Biblia. No está. Muchas veces dicen respuestas por no quedarse callados. Recuerde, Dios lo llamará a su tiempo. El vocablo señal no significa una marca. ¿Me entiende? No significa marca, no simplemente significa una garantía o una prueba de algo. Era una señal de alguna seguridad sobrenatural que le iban a poner, dada por Jehová Dios a Caín, que le garantiza que nadie lo iba a matar. Es sorprendente que Dios mismo se convierte en el protector de Caín, para que vea que aún Dios espera que usted se arrepienta hasta lo último. Él está ahí, esperando que venga el arrepentimiento. Cuando seguimos estudiando el capítulo 4, del versículo 16 al 22, es interesante, porque esto nos va a llevar a entender cuál es la descendencia de Caín. Ya hemos hablado, fue desterrado, está viviendo como un vagabundo, está en otros lugares. Miren lo que nos dice 4:16. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Ahora, este versículo que estoy leyendo guarda una estrecha relación con los versículos 11 y 14. En el versículo 14, Caín dice: he aquí, me echan hoy de la tierra y de su presencia. Me esconderé. Y en el 16 dice: y salió, pues Caín de delante de Jehová, Caín queda vedado de la revelación de Dios. La tierra de Nod significa, N-O-B, Nod significa tierra de nómadas o tierra de extraviados. El texto nos dice que Nod estaba al oriente del Edén o al frente del Edén. El nombre Nod tiene la misma forma que el infinitivo del verbo nod, que significa moverse de un lado a otro, deambular. El sustantivo nod es escondido fuera de la Biblia. La forma y el contexto de dicho vocablo sugieren que era una región que requería una vida nómada, quizás como lo que se observa en algunas de las áreas ahora en el Medio Oriente. Ahora, el medio que nos vamos a explicar ahora, el hombre fue creado. ¿Para qué? Para que disfrute la comunión con Dios. Sin embargo,
El pecado lo ha alejado del Creador. Caín está vagabundo, está errante. Esto realmente es un cuadro elocuente del hombre cuando es alejado de Dios. Solo la gracia soberana de Jehová, mediante el sacrificio de Jesús, el mediador del nuevo pacto, de la sangre rociada, que habla del mejor que la sangre de Abel, en Hebreos 12:24. ¿Puede restaurarse el pecador? Claro que sí, claro. Solamente tiene que venir delante de Él, pedir perdón, humillarse, y Dios lo va a ensalzar. Génesis 4:17 dice, y conoció Caín a su mujer. Aquí vamos entrando ya en otro tema, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad llamada el nombre de su hijo, Enoc. Eso dice la palabra. La primera cosa mencionada de este versículo es el nacimiento de Enoc, el primer hijo de Caín. Entiéndalo bien, el primer hijo de Caín. Seguidamente se menciona la edificación de una ciudad, y a esta ciudad también le ponen por nombre Enoc, que significa dedicación, no solo dedicación, y no solo fue dado al primer hijo de Caín, sino también a la primera ciudad establecida por el hombre. Al parecer, hermanos, a Caín no le gustaba la idea de ser un vagabundo o un errante, y edificó una ciudad como desafiando la profecía de Génesis 4:12 o 4:14. Caín es además el fundador. Caín, recuerde, es el fundador de la ciudad urbana. Eso sugiere que la primera comunidad humana no era retrógrada, sino civilizada. La sociedad descrita aquí es una ciudad alejada de Dios, como lo describe tan claramente la sección anterior de este capítulo. La historia. La historia es acerca de la familia del fugitivo que intenta evadir los efectos de la maldición mediante una inventiva y los negocios. Su prosperidad era grande, pero una posteridad vacía, separada de Dios. El hombre moderno sigue el camino de Caín, amando los negocios, la prosperidad, aunque esté lejos de Dios. Ahora, es provechoso comparar el Enoc, el hijo mayor de Caín, que leemos en el capítulo 4. Enoc, hay una diferencia entre Enoc del capítulo 4 y el Enoc del capítulo 5. El Enoc del capítulo 4 representa la depravación total del hombre, su revelación y su autosuficiencia. El Enoc del capítulo 5 se caracteriza por su entrega a Dios y a su caminar y en comunión con Dios. Y al final, Enoc del capítulo 4 se desconoce. No se sabe lo que pasó con Enoc del capítulo 4. Pero el capítulo 5, Enoc, de este capítulo, es el que anduvo cerca de Dios, tan cerca por 300 años, que se lo llevó a su gloria. Véalo en Génesis capítulo 5, versículos 22 y 24. Ahora, y Enoc, estamos hablando ahora del hijo mayor. Enoc le nació Irad. Irad engendró a Mauel, y Mauel engendró a Matusael,
y Matusael engendró a Lamec. Eran generación tras generación. El más destacado de los descendientes de Caín que se menciona en Lamec. Estamos hablando lo más destacado de Caín, que era la 7ª generación de Adán del lado de Caín. Algunos de los nombres mencionados, como Mehujael y Matusael, llevan la terminación él, que es el nombre de Dios. Es el nombre de Dios. Esto sugiere que, de alguna manera, prevalecía una creencia en la evidencia de Dios entre esos descendientes de Caín. Ahora, no puede decirse, sin embargo, que es una creencia como evidencia, una fe de salvación. No se puede decir eso. Pero también, al parecer, Lamec fue el hombre que hizo la rebelión contra Dios en un desafío abierto. Pero antes de considerar a Lamec, debemos observarse los éxitos de algunas personas de Caín en ciertas actividades de la vida cotidiana. Por ejemplo, Jabal, hijo de Lamec, y Ada, fue padre de los que habitan en las tiendas y crían ganados, de acuerdo al capítulo 4, versículo 20. O sea, Jabal fue el fundador de la actividad que implica habitar en tiendas móviles y la crianza de ganado. Es posible que Jabal a su familia le añadiese carne de animal en su dieta. De haber sido así, estaba en desobediencia al mandato de Dios, de acuerdo a Génesis capítulo 1, 29. Otro descendiente de Caín fue Jubal. Este hombre, anótelo bien, Jubal, este nombre muestra su capacidad y su inteligencia inventando instrumentos musicales. La Biblia nos dice, y el nombre de su hermano Jubal fue Jubal, el cual es padre, originador de todos los que tocan arpa y flauta. Véalo en Génesis capítulo 4, 21. Ahora, esta demostración de los primeros hombres eran seres inteligentes, no simios que vivían en los árboles o en cuevas. Eran gente inteligente. Eran capaces de inventar instrumentos musicales como el arpa, la flauta, y es posible que hasta las notas musicales de algunas melodías. Voy terminando. Tubal-Caín fue el fundador de la ciencia de la metalurgia, tanto de bronce como de hierro. Lo explica Génesis capítulo 4, 22. Ahora, el relato que sigue tiene que ver con Lamec. En la capacidad técnica de Tubal-Caín fue muy pronto usada para la guerra. O sea, que la descendencia de Caín arrastra consigo las consecuencias del pecado. Hermanos, aquí hay que tener en cuenta. Hay pecado, hay violencia, pero a pesar de la presencia del pecado, la posteridad de Caín demuestra capacidad, que apuntan a seres inteligentes, que no evolucionaron de seres inferiores. No, Dios lo hizo bueno. El hombre se corrompió, es verdad, pero Dios espera que usted se arrepienta y venga, porque Él lo espera. Bendiciones.